Hay una imagen que todavía me despierta con la garganta apretada, una bolsa de papel craft abriéndose en medio de la música, bajo luces fluorescentes que no perdonan, y el sonido de un vestido barato cayendo sobre una mesa como si fuera un veredicto. Esa imagen divide mi vida en dos. Antes yo era una mujer que tragaba. Después ya no supe cómo volver a ser pequeña. Me llamo Alicia y durante 64 años fui lo que todos celebran cuando quieren paz, discreta, educada, la que no hace escándalos. Aprendí a sonreír aunque me ardiera la injusticia por dentro. Aprendí a suavizar lo áspero para que nadie se incomodara. A veces pienso si otras mujeres también crecieron con esa misma instrucción invisible: no molestar, no incomodar, no reclamar. Si tú me estás escuchando en silencio, quizás sabes exactamente de qué hablo. La mañana de la boda de mi hija amaneció con un cielo gris, pesado, y un aire húmedo que olía a tierra mojada. La casa estaba llena de movimiento, pero también de un silencio extraño, como si el mundo contuviera la respiración. Daniela caminaba descalza por el pasillo con su bata, y cada paso levantaba un pequeño frío del piso. Yo la veía y sentía una mezcla casi dolorosa de orgullo y temor. Su vestido era sencillo, comprado con descuento y ajustado por una costurera del barrio. No tenía brillo caro ni encaje de revista, pero cuando ella se lo probó, la habitación se iluminó de otra forma. No por el vestido, sino por ella. Su piel olía a crema y a nervios. Y yo, que había guardado tantas palabras durante tantos años, me prometí en silencio que ese día no le fallaría. Roberto, mi esposo, ya no estaba. 3 años atrás la diabetes se lo llevó a una velocidad que todavía me parece cruel. A veces me sorprende buscarlo con la mirada en los momentos importantes, como si fuera a aparecer con su café y esa manera suya de observarlo todo. Cuando vivía me decía que yo era como agua estancada, tranquila por fuera, peligrosa por dentro, con corrientes esperando. Lo decía en la mesa pequeña de nuestra cocina, con luz amarilla y olor a pan tostado, y yo me reía como si fuera una exageración. Él insistía en que algún día esas corrientes saldrían, y que cuando lo hicieran, yo no sería una ola, sería un tsunami. Ese día entendí que Roberto no hablaba por hablar. La boda fue humilde, hecha con manos y cariño. Un salón comunitario, mesas prestadas, platos de la parroquia. Las decoraciones las hizo Daniela con papel y flores de tela. Todavía recuerdo el olor a pegamento, a pintura, a listón recién cortado. La comida la prepararon amigas que tenían un pequeño servicio de catering, y todo olía a hogar: caldo, pan, carne asada, tortillas calientes. No había lujo, pero había risa. No había apariencias, pero había corazón. Felipe, el novio, trabajaba en una fábrica como supervisor. Él y Daniela se conocieron en una fiesta de amigos, y durante el noviazgo yo vi a mi hija cambiar su forma de reír, primero más brillante, después más cuidadosa. Al principio creí que era madurez. Con el tiempo entendí que era precaución. La madre de Felipe se llamaba Victoria. Esa mujer tenía el talento exacto para humillar sin levantar la voz. Su perfume siempre llegaba antes que ella, dulce y caro como una advertencia. Usaba ropa de diseñador aunque fuera a una reunión sencilla, no por gusto sino por jerarquía. Desde el compromiso, sus comentarios caían como agujas envueltas en terciopelo. Sonreía sin ojos. Miraba alrededor como quien evalúa una mercancía. Decía que qué lindo que Daniela fuera ahorrativa. Que Felipe estaba acostumbrado a cierto nivel, pero que el amor lo compensaba todo. Que en su familia las esposas se encargaban de mantener el hogar impecable y esperaba que Daniela estuviera lista para ese estándar. Cada frase era un recordatorio de ustedes son menos. Y yo, mi Dios, yo callaba. Le decía a mi hija que no le hiciera caso. Que Victoria era así. Que después de la boda todo se calmaría. Repetí esa mentira tantas veces que casi la creí. Si tú has callado para mantener la paz, dime algo en tu mente, ¿alguna vez esa paz te costó la dignidad de alguien que amas? La ceremonia en la iglesia fue emotiva.
Había flores donadas por vecinas, un coro de la comunidad cantando canciones tradicionales, y una luz tenue que entraba por vitrales viejos. Daniela lloró al decir sus votos. Felipe también. Yo por un instante pensé que quizá el amor era suficiente. Que quizá mis preocupaciones eran el ruido de mi pasado. Luego llegamos al salón. La recepción comenzó con alegría. Música de una banda local, risas, gente bailando con ese entusiasmo honesto de quien no necesita impresionar a nadie. Las luces fluorescentes del techo zumbaban ligeramente y el sonido se mezclaba con conversaciones y platos. Yo ayudaba a servir bebidas, el vaso frío en mis manos, el olor del refresco y el hielo, la sensación de que todo estaba funcionando. Hasta que vi a Victoria levantarse. Caminó con una bolsa grande de papel craft, rectangular, claramente pesada. No era el tamaño normal de un regalo, era el tamaño de una intención. Sus pasos sonaban firmes sobre el piso de cerámica, y cada paso parecía sincronizado con el silencio que empezó a formarse. Yo sentí una presión en el estómago como una alarma. Mi cuerpo supo antes que yo. Victoria se acercó a los novios y anunció en voz alta que tenía un regalo especial para su nuera, algo que necesitaría para su nueva vida. Daniela, siempre educada, extendió las manos con una sonrisa nerviosa. Yo vi cómo la alegría de mi hija se encogía 1 milímetro, sin razón aparente, como si el aire se hubiera vuelto más frío. Victoria dijo que sí era necesario. Que era importante que Daniela entendiera desde el principio cuál sería su rol en esa familia. En ese punto el sonido del salón cambió. Las risas bajaron. Los cubiertos dejaron de chocar. Quedó el zumbido de las luces y, muy lejos, el ruido de la calle. Un silencio brutal, de esos que anuncian un golpe. Victoria metió la mano en la bolsa y sacó un uniforme completo de empleada doméstica. No era solo un mandil. Era un conjunto entero, vestido gris, delantal blanco, cofia. Anticuado, humillante, diseñado para marcar distancia entre quien manda y quien sirve. La tela se veía barata, rígida. Yo sentí un escalofrío subir por la espalda. Me olió el mundo a plástico y a vergüenza. Victoria lo sostuvo en alto como un trofeo. Dijo que eso era lo que Daniela realmente necesitaba, porque, siendo honestas, eso sería lo que haría en esa familia, limpiar, cocinar y servir a su hijo. Yo vi el rostro de mi hija transformarse en segundos. Confusión, luego comprensión, luego horror. Sus manos temblaban. Las lágrimas comenzaron a arruinarle el maquillaje, ese maquillaje que había tardado horas en ponerse. Daniela buscó a Felipe con la mirada como quien busca una cuerda en medio de un naufragio. Yo también lo miré, esperando un gesto. Una palabra. Un freno. Felipe se rió. No fue una risa nerviosa. No fue incomodidad. Fue diversión real, casi orgullosa. Se inclinó hacia su padre y le dijo algo al oído. Ambos rieron. Como si el dolor de Daniela fuera un espectáculo pagado. Ese fue el momento exacto en que algo dentro de mí se movió. No fue una explosión. Fue un desplazamiento profundo como una placa tectónica reorganizando el paisaje. Sentí calor en el pecho, un ardor que no era ira solamente, era dignidad despertando tarde. Mi vida entera había sido silencio educado. Y ese silencio ya no tenía lugar allí. Dejé la jarra de bebida sobre la mesa con un golpe seco. El sonido rebotó en el salón. Caminé hacia el centro. Cada paso sobre la cerámica se escuchaba como un martillo. El aire olía a comida y a perfume caro, mezclados en una combinación nauseabunda. La música seguía, pero nadie bailaba. Todos miraban. Yo sabía lo que estaban esperando, que yo suavizara, que yo dijera no fue para tanto, que yo protegiera la fiesta. Pero ya no era esa mujer. Lo entendí mientras caminaba, a veces la armonía es una jaula y yo había vivido demasiado tiempo adentro. Extendí la mano hacia Victoria y le dije que me diera eso. Mi voz sonó distinta,
como si saliera de una mujer que yo no conocía. Victoria me miró con sorpresa y dijo que no era necesario. Le repetí que me lo diera. Me lo entregó confundida, todavía creyendo que yo iba a acomodar el desastre para que la fiesta siguiera. Sostuve el uniforme. Sentí la tela áspera en mis dedos. Vi la cofia ridícula, el delantal con volantes. Me imaginé a mi hija dentro de eso. Me imaginé décadas de esa humillación convertida en chiste familiar. Algo se apretó en mi garganta. Caminé hacia el sistema de sonido. Tomé el micrófono del DJ. Al encenderlo, el feedback agudo perforó el aire y todos se enderezaron. El salón quedó congelado bajo esa luz blanca. Me presenté como la madre de la novia y dije que tenía algo que decir. Victoria intentó intervenir. Yo la corté con una palabra que nunca había usado así en mi vida, que se callara. No grité. No fue un arrebato. Fue una orden tranquila. Y esa calma fue lo que hizo que el salón entero entendiera que algo serio estaba pasando. Dije que durante meses había escuchado sus comentarios venenosos, que me había tragado insultos disfrazados de preocupación, pero que eso cruzaba la última línea. Levanté el uniforme para que todos lo vieran. Expliqué lo que era, un intento de reducir a mi hija, en su boda, a sirvienta con anillo. Los murmullos empezaron, como viento antes de tormenta. Y dije lo peor, que el hombre que supuestamente amaba a mi hija se había reído. Miré a Felipe directo. Su cara ya no era divertida. Había miedo. No porque le doliera Daniela, sino porque por primera vez alguien le estaba poniendo un espejo enfrente. Le dije que en ese momento tenía una elección: defender a su esposa, disculparse, distanciarse de ese veneno, o quedarse callado y confirmar que eso era exactamente lo que pensaba de ella. Lo observé. Su boca se abría y cerraba, pero no salían palabras. 30 segundos se sintieron como minutos. El silencio de Felipe fue una respuesta. Entonces me giré hacia Daniela. La abracé con un brazo. Sentí su cuerpo temblar contra el mío. Olía a perfume suave y a lágrimas. Le dije a todos quién era mi hija de verdad: licenciada, trabajadora, inteligente, voluntaria, una mujer que supervisaba personas y se había ganado su lugar con esfuerzo. Lo dije con la voz firme, sosteniendo el micrófono como si fuera una antorcha. Y señalé lo que esa familia veía, que nada de eso importaba, porque lo único que contaban eran los apellidos y el dinero. Victoria dijo que yo estaba haciendo un escándalo innecesario, que era un regalo simbólico sobre roles tradicionales. Yo la interrumpí y pregunté si roles tradicionales era humillar a una novia con un uniforme de empleada. Si era reducir a una mujer a servicio doméstico no pagado. Le dije que había criado a un hombre que veía a las mujeres como menos, y que estaba tan orgullosa de eso que lo celebraba en público. En ese punto el padre de Felipe intentó llamar a la calma. Dijo que habláramos racionalmente. Yo respondí que no había nada racional que discutir, los hechos eran claros. Y aquí, si tú estuvieras en ese salón, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías callado para no arruinar la boda, o habrías elegido el momento incómodo para salvar una vida entera? Te lo pregunto porque sé que muchos, desde fuera, juzgan rápido. Pero estar allí, viendo la cara de tu hija, eso te cambia los huesos. Me incliné hacia Daniela y le dije, bajando la voz aunque el micrófono siguiera abierto, que si se quedaba, ese uniforme sería solo el comienzo. Que cada logro se lo minimizarían. Que cada vez que brillara, la apagarían. No porque ella no fuera suficiente, sino porque ellos necesitaban sentirse superiores. Daniela sollozaba. Me dijo que era su boda, que todos estaban allí, que Felipe. Felipe tuvo su oportunidad, le contesté y eligió reír. Él intentó justificarse. Dijo que fue una risa incómoda, que no supo cómo reaccionar. Yo lo miré y le dije que había visto su cara, que disfrutó la humillación. Le dije algo que todavía me quema escribir: el amor no humilla, el amor no se ríe del dolor, el amor defiende.
Y entonces vi el cambio en los ojos de mi hija. Como si una lámpara se encendiera dentro. La esperanza muriendo. La realidad asentándose. Daniela se quitó el velo despacio. Lo dobló con cuidado y lo dejó sobre una silla. Luego se quitó el anillo. Sus dedos temblaban, pero su movimiento fue claro. Dijo que lo sentía, pero que no podía casarse con alguien que pensara que ella era su empleada, y menos con alguien que se riera cuando la humillaban. El salón entero contuvo la respiración. Yo sentí un vacío enorme y al mismo tiempo una paz aterradora. Como cuando por fin dices lo que te da miedo decir y el mundo no se acaba, solo cambia. Tomé la mano de Daniela. Su mano estaba fría y húmeda. La mía, firme. Caminamos hacia la salida mientras 90 personas nos miraban. Algunos con shock, otros con aprobación, muchos con esa incomodidad de quienes prefieren que el dolor sea silencioso. Yo no miré a nadie. El olor a comida y perfume quedó atrás. Afuera, el aire olía a lluvia. El cielo seguía gris. Y mientras caminábamos hacia el auto, sentí por primera vez que mi silencio de 64 años se rompía de verdad. Salir del salón no fue un final limpio. No hubo música que se apagara con dignidad ni puertas cerrándose con dramatismo cinematográfico. Hubo miradas. Hubo murmullos que se pegaban a la espalda como polvo. Hubo un silencio incómodo que nos siguió hasta el estacionamiento, ese tipo de silencio que no juzga en voz alta pero que se queda observando, evaluando si una mujer hizo bien o mal en no aguantar. El aire exterior estaba frío y húmedo. Olía a lluvia próxima y a asfalto mojado. Daniela caminaba a mi lado sin decir nada, con el cuerpo rígido, como si todavía no terminara de creer lo que había hecho. Yo sentía su mano temblar dentro de la mía. No la solté ni un segundo. No porque fuera débil, sino porque ese contacto era el único ancla a tierra firme que ambas teníamos en ese momento. Cuando subimos al auto y cerré la puerta, el mundo quedó afuera. Y ahí sí, mi hija se quebró. No fue un llanto bonito ni controlado. Fue un llanto desordenado profundo, de esos que salen del pecho y te doblan hacia adelante. Su vestido blanco se arrugó bajo mi abrazo, su maquillaje se mezcló con lágrimas y respiración agitada. Yo no le dije nada al principio. Solo la sostuve. Sentí su calor, su fragilidad, y también algo nuevo, una valentía dolorosa que apenas empezaba a nacer. Después de largos minutos, me preguntó si había hecho lo correcto. No con palabras firmes, sino con una voz rota, casi infantil. Yo respiré hondo antes de responder. Le dije que lo correcto rara vez se siente bien cuando se hace. Que el alivio no llega de inmediato, que primero llega el duelo por lo que creíste que ibas a tener. Le dije que había elegido respeto por encima de apariencia, y que eso, aunque doliera ahora, le salvaría años de desgaste silencioso. Los días siguientes fueron un eco constante de esa escena. Mensajes. Opiniones. Consejos que nadie pidió. Personas que no estuvieron ahí explicándonos cómo debimos manejarlo. Algunos decían que exageramos, que Victoria solo había hecho una broma de mal gusto. Otros decían que yo como madre había sido demasiado dura. Yo escuchaba todo con una calma nueva. Había algo que ya no podían tocar, la certeza de haber visto la verdad sin filtros. Felipe llamó. Muchas veces. Al principio no contestamos. Después, Daniela decidió escuchar. Lo hizo en altavoz, sentada frente a mí, con una taza de té enfriándose entre las manos. Él lloró. Pidió perdón. Dijo que no supo reaccionar, que su risa fue nerviosa, que su madre se excedió. Prometió terapia, límites, cambios. Yo observé a mi hija mientras escuchaba. Vi cómo su rostro no se suavizaba. Vi cómo algo dentro de ella permanecía firme. Cuando colgó, Daniela dijo algo que todavía resuena en mí, que no podía olvidar la risa. Que no podía borrar la imagen de un hombre divertido mientras ella se desmoronaba.
Que eso no se arregla con flores ni promesas. Felipe apareció en la puerta días después. Traía flores caras y un discurso ensayado. El olor dulce invadió la sala. Yo lo escuché desde la cocina, con el café hirviendo y ese sonido doméstico que contrasta cruelmente con los dramas humanos. Daniela lo dejó hablar. Cuando terminó, le dijo que necesitaba respeto, no correcciones tardías. Cerró la puerta con cuidado. No con rabia. Con decisión. Ahí entendí algo, mi hija ya no estaba huyendo. Estaba eligiendo. 2 meses después llegó la foto. Una amiga se la envió sin mala intención. Felipe comprometido de nuevo, esta vez con una mujer de familia acomodada. Daniela miró la imagen largo rato. No lloró. Dijo algo que me heló y me alivió al mismo tiempo, que esa habría sido ella, pero peor. Porque nunca habría sido suficiente. Yo le dije la verdad, sin suavizarla, nos fuimos a tiempo. Y a veces irse a tiempo es la forma más clara de amor propio. Casi un año después, la vida no volvió a ser la de antes. Y menos mal. Daniela empezó terapia. Al principio con resistencia, después con alivio. Aprendió a nombrar cosas que antes solo sentía como incomodidades difusas. Empezó a entender que había estado encogiéndose para caber en expectativas ajenas. Yo la observaba reconstruirse despacio, como quien vuelve a habitar una casa que había dejado abandonada por años. Se mudó a un departamento pequeño, modesto pero suyo. Lo pintó de colores que a ella le gustaban, colgó cuadros que nadie aprobó excepto ella misma. Cada visita era un recordatorio de que la libertad también se nota en los detalles, en cómo eliges una lámpara, en cómo cocinas sin miedo a críticas invisibles. En el trabajo su desempeño empezó a brillar sin el peso constante de justificarse. La promovieron. No fue casualidad. Fue consecuencia de dejar de gastar energía en sobrevivir emocionalmente. Un día me confesó algo que me atravesó el pecho, que durante el noviazgo creyó que si se esforzaba más, si cambiaba lo suficiente, si cumplía todos los estándares, entonces sería querida. Entonces sería respetada. Le dije lo que necesitaba oír y lo que yo misma había aprendido demasiado tarde: nunca iba a ser suficiente para quienes necesitan que otros se sientan menos. El problema no era su falta. Era la estructura que la necesitaba pequeña. Aún conservo el uniforme. Está guardado en una caja en el closet. No como venganza ni recuerdo morboso. Como prueba. A veces lo saco y lo miro. Siento la tela barata entre los dedos y recuerdo el silencio del salón, la risa equivocada, la luz blanca sobre el dolor de mi hija. Y también recuerdo mi voz saliendo por primera vez sin pedir permiso. Ese día entendí que el silencio educado no siempre es virtud. A veces es complicidad. Hoy Daniela ríe distinto. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no se traiciona a sí misma. Y yo, después de 64 años, entendí algo simple y brutal: quedarse callada no siempre es amor. A veces el mayor acto de amor es decir basta, aunque tiemble la voz, aunque se rompa la escena, aunque otros prefieran no mirar. No salvé a mi hija. Ella se salvó sola. Yo solo dejé de callar. Y eso, aunque llegue tarde, cambia destinos.